gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Se puede saludar a todas las visitas que tenemos. Aleluya. Vamos a entregar a nuestro hermano Evangelista Zapata para que traiga el mensaje que Dios le ha dado para nosotros en esta hermosa mañana. Un aplauso a Cristo, hermano. Adelante, bienvenido. Pueden sentarse, muchas gracias. Aleluya. Aleluya. Acá. Tengo dos Biblias arriba, doble porción de la bendición. Gloria a Dios. Saludo al obispo Infante en el nombre del Señor en esta mañana. Saludo también a la iglesia. Quien les habla, el pastor José Luis Zapata. Soy pastor en Santiago, República Dominicana. Servimos al Señor también como evangelista. Por 14 años fuimos coordinador de cruzada del evangelista Gille Ávila en toda la República Dominicana. Tuve el honor de coordinar sus últimas cruzadas en el país durante 14 años, haciendo campañas evangelísticas en toda la geografía nacional, como la más grande campaña de toda la historia del evangelio de nuestro país. Ustedes lo saben, y un honor tan grande el poder trabajar con un hombre de Dios. Ahora, cuando estaba escuchando al obispo convocando el ayuno, me acordaba siempre de él. Es usted uno de los pastores que yo he visto que convoca a más ayuno y a más oración. Dicho sea de paso, la última jornada de oración y ayuno en República Dominicana, presidida por usted y un equipo de hombres, me asombra que usted es prácticamente el único pastor internacional que hace ese recorrido en todo el país. Y buenas noticias en República Dominicana, la ley del aborto estaba bailando, aprobaron quitar el aborto, pero vinieron y se metieron un grupo de senadores y dijeron, vamos otra vez antes de... Y la tomaron. En los días en que se estaba haciendo ayuno, nosotros ayunamos y nos unimos a esa jornada. En esos días que usted estuvo en el país, volvieron a tomar una comisión la ley otra vez. Pero mientras estaban los senadores, los diputados y los legisladores trabajando en todo esto, un pueblo de Dios ayunando y orando y clamando y rogándole a Dios. Lo último que supimos hace varias semanas atrás es que la comisión de manera unánime volvieron a bloquear de manera definitiva. No fueron los legisladores, no. Fue la oración, fue el clamor que se hizo en el país. Alguien alabe al Señor en esta iglesia. Así que yo les digo, ustedes tienen uno de los hombres más ungidos. Y cuando yo veo como usted convoca los ayunos y la oración, esto no es una pose, es una unción que Dios le ha impartido al pastor. Y aparte de eso, obispo, también tengo que decirle que han pasado varios fenómenos, ustedes saben, alrededor, han golpeado las islas alrededor, han golpeado a Haití. Y es difícil porque los fenómenos cuando pasan, si afectan a República, afectan a Haití. Pero ha sido impresionante que pasen unos fenómenos y no afectan a la República y entonces en la cola golpean a Haití. ¿A qué se debe eso? Orando un pueblo, clamando, ayunando, Dios nos ha librado de tantas cosas. Siga haciendo lo que usted está haciendo. El país está en un... Samuel Ramos nos informa y nos manda unos informes de todo lo que está pasando en el país en esos proyectos de oración y de ayuno. Y preciso, esta semana también está el movimiento. Pero ha sido, yo creo, el resultado de toda esa siembra de tantos años de Unidad 98, sembrando hasta que ha logrado que el país se articule de una forma. Yo nunca había visto el país orando tanto como ahora, ayunando tanto como ahora. Alguien alabe a Cristo en esta iglesia. Aleluya. En esta mañana me acompaña mi esposa, está conmigo. Vinimos en viaje para estar en algunos lugares. Mi esposa está ahí. Yo quiero que ella se ponga de pie, le salude. Vamos de aquí. Amén. Gloria a Dios. Y ella conmigo y Gille Ávila andábamos en el país. A veces nos montábamos en camionetas. Salimos de la Romana una vez en una camioneta y como estaban las maletas llenas, ella era la que cocinaba para él y tenía una dieta muy especial.
pero a nosotros nos favoreció tanto trabajar con un hombre de Dios, 14 años, viéndolo andar, viéndolo orar, tenía 3 relojes para levantarse a las 4 de la mañana, 3 relojes, sonaba uno, sonaba el otro y sonaba el otro. Y se dormía a veces, en Puerto Plata se nos durmió en el carro. Y yo dije, lo voy a dejar dormir un poco. Y cuando lo estaba llamando Rafael Martínez, usted recuerda a Rafael Martínez, el evangelista, entonces yo lo desperté. Yo cargaba su Biblia, yo estaba al lado de él, pero fue una influencia tan fuerte para nosotros, marcó nuestras vidas, de cómo vivir una vida profundamente consagrada al Dios Todopoderoso. El aplauso, dáselo al Señor bien grande. Hermana Francia, que está con nosotros también, que nos hospeda y nos recibe con un cariño extraordinario. Así que yo quiero, por favor, que nos pongamos de pies y leo una palabra para compartir, agradeciendo la confianza del obispo Infante por su amabilidad en recibirnos aquí. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Santo es el Señor, aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Levante sus manos al cielo y gracias por esta palabra, Señor. Enséñanos esta mañana tu consejo. Habla nuestras vidas. En tu palabra está la vida. Las palabras nuestras son huecas y muertas, pero las palabras tuyas tienen vida y vida en abundancia. Danos de las tuyas, Señor. Edifica nuestras almas. Levántanos, Señor. Sánanos. Libera a tu pueblo. Dale, Señor, la frescura de tu espíritu a cada uno de nosotros para entrar en niveles más altos de bendición y de unción para la gloria y la honra de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Esta palabra que el apóstol Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo nos habla de armas, porque son muchas. Son diferentes armas que Dios le ha dado a su pueblo para usar. Porque la guerra que nosotros tenemos no es natural. Es una guerra espiritual. La realidad espiritual es muy fuerte, es más que la vida natural. Pero Dios, para los creyentes, los que vivimos ya en el reino de Dios, que hemos recibido un nuevo nacimiento, hemos recibido al Espíritu Santo y caminamos en el reino de Dios, tenemos una cultura diferente, tenemos una realidad diferente y nos movemos en un mundo espiritual. Por eso ya no peleamos las cosas como las peleábamos antes, cuando vivíamos en tinieblas, cuando vivíamos sin Dios, cuando no conocíamos al Señor, andábamos en guerras y batallas. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Mi batalla no es contra mi hermano, contra el otro pastor, contra el otro ministro, contra el otro ministerio. Ya no es una lucha natural, es una batalla contra seres espirituales que saben caminar y andar en el mundo espiritual. Aleluya. Pero muchos de nosotros que hemos nacido en hogares que no son creyentes, que no son de la fe, nacimos en casas y familias que nos sembraron maldiciones a través de la cultura. Nuestros padres nos enseñaron cosas que no eran bíblicas. Nuestra familia nos enseñaron cosas que Dios nunca las ha dicho. Y las hemos creído. Y nos han marcado la vida hasta el punto de que muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, traemos todas esas cargas. ¿Cuáles son esas cargas? Pensamientos que nos han sembrado sobre la vida, sobre la familia, sobre nuestro destino en la tierra. Y muchos de nosotros, desde niños nos decían nuestros padres, tú no sirves, o tú no vas a llegar a nada, tú siempre vas a ser enfermo, tú nunca vas a prosperar. Y yo no sé si ustedes han visto padres que han marcado a sus hijos de esta manera,
Le han echado maldiciones generacionales con las palabras que le han declarado a ellos. Y le han dicho que ellos nunca podrán avanzar, que nunca podrán prosperar, que nunca serán exitosos en nada de lo que hagan. Y eso son semillas, palabras que han sembrado en el corazón y en el espíritu de muchos de nosotros, nos han marcado. Y por eso hay gente que vive siempre en la opresión, siempre en el fracaso, siempre en la derrota, porque ese fue el mundo donde nació. Y por eso hay gente que entonces abraza la enfermedad, abraza la opresión como el destino de su vida. Y hay gente que usted le puede predicar esta mañana acerca de la sanidad divina, predicar acerca de la liberación, pero muchos de ellos dicen: no, es que yo nací así y voy a morir así. Es que esa enfermedad la tenía mi abuela, la tenía mi mamá, la tenía mis tíos, y eso todo el mundo los tiene. No sé si los ha visto. Maldiciones generacionales, enfermedades transmitidas de generación en generación, y muchos de nosotros nos han marcado la vida. Y yo los oigo decir a muchos de ellos: no, es que en mi familia todo el mundo muere de eso, yo también moriré de eso. No, es que en mi familia nadie nunca ha prosperado en nada. No, es que en mi casa todo el mundo se divorcia. No, es que aquí todo el mundo le pasa lo mismo. A mi tío le pasó, a mi abuelo le pasó. Y son argumentos sembrados por el príncipe de las tinieblas. Déjenme decirle esta mañana que la batalla principal que se genera en el mundo espiritual opera en la mente. Aleluya. ¿Por qué la batalla es en la mente? El diablo conoce cómo funciona la mentalidad humana. Más que los psiquiatras y los psicólogos, el diablo sabe cómo funciona nuestra mentalidad. Observen en el huerto del Edén que cuando Eva se acerca y habla con el diablo le tomó la mano a Eva y le tomó los pies y la empujó al árbol. No. Tampoco puso un demonio en su espalda para empujarla. El diablo solamente puso en ella un pensamiento. Porque el diablo sabe que cuando él puede dominar el pensamiento de alguien, ya puede dominar toda su vida. Eso está en la Biblia, en Proverbios 23, verso 6 dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Amén. Proverbios 23, 6, 7. Amén. Es lo que tú piensas. Eso es lo que tú terminas siendo al final de tu vida. Si tú piensas que eres un fracasado, si tú piensas que Dios no está contigo, si tú piensas que el maligno te va a destruir, si tú piensas que siempre va a estar enfermo, si tú piensas que Dios no te va a liberar, que no te va a sacar de la condición, te vas a mantener en ese lugar. Porque ya Satanás ha logrado tomar tu mentalidad y tus pensamientos. Por eso, cuando el pueblo de Israel llega a la frontera de Canaán, Moisés, en el libro de Números, tomó uno de cada tribu y los envió a inspeccionar la tierra. ¿Recuerdan eso? Cuando ellos llegan allá, vienen con muestras de que esa es la tierra que Dios, más de 400 años atrás, Dios le había prometido que esa tierra era de ellos. ¿Sí o no? Ahora cuando ellos llegan, 10 de ellos se levantan a dar un informe. Y cuando van a dar el informe, eso está en el libro de Números. A mí me impresiona, obispo, los detalles que ellos dan en el informe. Esos 10 dijeron: la tierra es buena, pero ahí hay unos gigantes. Y también hay unas fortalezas. Y nosotros, oigan el pensamiento que ellos tenían. Yo lo voy a buscar en el libro de Números porque me impresiona los detalles que se dan en el texto bíblico. Y yo creo que en esta mañana convendría que podamos ver esto en el capítulo 13 del libro de Números. Y ellos dicen en el versículo 28: mas el pueblo que habita en esta tierra es fuerte. Oigan eso. Y las ciudades son muy grandes.
y son fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Los gigantes. ¿Saben? Los gigantes estaban atrincherados en Hebrón, y ahí habían tres principales: Esai, Talmai y Aimán. Eran la familia de los gigantes, de donde era Goliat y donde era Og, rey de Basán, y varios. Y ahí dicen ellos: Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar. Es decir, lo que estos 10 están diciendo: no podremos conquistar esa tierra, no la podemos tomar. Porque y ellos más dicen: nosotros parecíamos frente a ellos como si fuera langostas. Dice el verso 32, por favor escuche la palabra esta mañana. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Oigan esto: se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes de la raza de los hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Óigame cómo el diablo le tomó la mentalidad a esta gente. Como langostas, así parecíamos a ellos. ¿Cómo se sentían ellos? Como langostas. Ellos pensaban: entonces nunca podremos conquistar. Ahora yo pregunto: ¿qué Dios le dijo a Abraham? ¿Que le iba a dar esta tierra, sí o no? ¿Había una palabra de Dios, sí o no? Pero el diablo tomó la mentalidad de estos hombres, cautivó su pensamiento. Y déjenme decirle algo: revisen el texto bíblico. Ninguno de estos que dieron el informe pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque ese fue el pensamiento de ellos, esa fue la confesión de ellos. El maligno sabe que cuando él puede tomar la mente de alguien, toma su cerebro y lo convence de la enfermedad, lo convence del fracaso, lo convence de que no puede conquistar, la persona termina fracasada, la persona termina destruida. Pero Josué y Caleb tenían otro espíritu. Josué y Caleb tenían otra unción. ¿Cuál era la unción? Caleb y Josué dijeron: cierto que hay gigantes, cierto que hay ciudades amuralladas, pero Dios a nosotros nos dijo que esta tierra es la tierra de Dios. Ellos tenían un pensamiento diferente, ellos tenían una mentalidad diferente, porque la mente de los 10 espías estaba gobernada por los pensamientos del diablo, pero la mentalidad de Josué y Caleb estaba gobernada por el Espíritu de Dios, el Espíritu de la conquista, el Espíritu de la victoria. Apláudele al Señor esta mañana. Así que, ¿cómo nosotros podemos ser? Pablo dice, donde yo leí: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y argumentos. ¿Cómo se destruyen los argumentos del maligno? Con la palabra de Dios. La primera arma que necesitamos para la victoria es la palabra de Dios. Ellos no tenían bombas, no tenían un ejército bien organizado, no tenían quizás jinete ni jabalina, no estaban todavía con un ejército muy fuerte, pero tenían una palabra de Dios. Yo no sé en esta mañana qué tienes tú. A lo mejor tú no eres famoso, tú no eres grande, a lo mejor tú aquí eres una persona sencilla, no tienes un lugar grande donde vives, o a lo mejor no tienes un apellido muy sonoro, no eres muy famoso, no tienes mucho dinero, pero si tú tienes una palabra de Dios, tú lo tienes todo. Alguien alabe a Cristo en esta iglesia. La palabra de Dios permanece para siempre. Así que ellos, Josué y Caleb, de más de 3 millones de personas, obispo, que habían, oígame bien, más de 3 millones de personas que salieron de Egipto, de toda esa generación, solo Josué y Caleb entraron a la tierra. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra que Dios le dio. Amén. Alguien denle un amén al Señor. Así que la palabra de Dios
es un arma, es la espada del Espíritu. Y cuando nosotros tenemos esa palabra, el hermano Gigi me contó, él fue sanado de una artritis. Ustedes saben todo eso porque él lo predicaba. Él fue sanado de una artritis, pero ¿saben cómo fue el sanado? Por eso cuando él oraba por los enfermos, él decía, por su llaga fuisteis sanados, porque él vio, cuando él estaba con artritis, vio un evangelista americano, Oral Roberts, predicando, y la palabra que decía, por sus llagas fuisteis sanados. Y creyó esa palabra. Ahora, ¿cuándo fue que esa palabra fue dicha en la Biblia? 700 años antes de Cristo. Antes de Cristo ir a la cruz, Isaías lo vio. Y por eso la Biblia dice, por sus llagas no van a ser sanados en el futuro. Fuisteis sanados. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Alguien alabe al Señor en esta iglesia. La palabra de Dios es un arma de guerra. Si tú comienzas a pelear con alguien, ¿cómo pelea el mundo? Un político, ¿cómo pelea con el otro político? Destruyendo su reputación, hablando mentiras, pasando dinero por abajo. Esas son las armas de la carne. Pero ¿cómo pelean los hijos de Dios? Buscan una palabra de Dios. Y ya cuando tienen la palabra, el médico le puede decir, oye, te quedan 3 meses de vida. Pero vamos a oír lo que Dios dice. Si Dios dice que hay vida en abundancia. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no levantas tus manos y le das gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Como no tengo mucho tiempo esta mañana, la segunda arma espiritual que abre puertas y que la tenemos que usar es la oración de fe. Aleluya. La oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Bueno, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Es decir, Elías era como el obispo infante, era como yo, era como cada uno de ustedes. Todo hombre. Pero Elías, con toda su debilidad, oró y el cielo se abrió. Porque la oración de fe es un arma poderosa de guerra espiritual. Ahora usted me dice esta mañana, pastor, yo no sé orar bien. Bueno, Romanos 8:26 dice, y muchos evangélicos no entienden esto, dice que nosotros no sabemos orar. Así que, ¿cuántos se alegran por esa palabra? Que el Señor dice que no sabemos orar nosotros. Dice, pero no sabemos orar como conviene. Dice, ¿qué orar? ¿Y cómo conviene? No lo sabemos. Pero dice, pero el Espíritu Santo sí intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que usted no tiene que ser un teólogo para ser un hombre de oración o una mujer de oración. Usted no tiene que tener un estudio teológico profundo, aunque yo lo tenga. Usted no tiene que ser un maestro. Usted no tiene que ser una persona refinada. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede ser un guerrero poderoso de oración. Lo único que se requiere es el Espíritu Santo, porque cuando tú estás orando, Moisés está frente al mar. Y cuando Moisés está frente al mar, Moisés iba a comenzar a orar. Y Dios le dice, no ores ahora. El Padre le dice, si te pones a orar, te van a matar la gente. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, el versículo que tengo aquí esta mañana está en Marcos 11, verso 24. Es un tipo de oración diferente, esta que menciona el evangelista San Marcos. Dice, por tanto os digo, el verso 23 dice, porque de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué es lo que dice el texto aquí? El texto lo que dice es que cuando tú tienes una montaña frente a ti, cuando tienes un gigante frente a ti, dice que le hables a la montaña. ¿Qué tipo de oración entonces es esta? Es la oración de fe. Esta no es una oración cualquiera que nosotros, padre bendice a papi, bendice a mami, bendice al gato, bendice al perro. No. Esta es una oración en el Espíritu, que es la oración de fe.
es la oración que ordena, la oración que da órdenes. Porque muchos cristianos tienen al diablo metido en la casa y le dicen: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Tú no puedes orar así. Si tienes al diablo en la casa, no tienes que decirle: Señor, que tenga misericordia de ti. Tienes que hablarle al diablo y decirle: sal fuera de mi casa en el nombre del Señor. Y eso fue lo que Moisés hizo, obispo. Cuando Moisés está frente al mar, Moisés va a hablar con Dios y Dios le dice: Moisés, esto no es momento de que pierdas tiempo. ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés: una vara. Aleluya. Observen cuáles son las armas de nuestra milicia. Moisés no tenía una bazooka en la mano, ni una metralleta, ni una jabalina. Tenía un palo de pastor. Y Dios le dice: extiende ese palo de pastor sobre el mar y háblale. ¿Qué es lo que dice Marcos 11:36? 11:23. Si tienes una montaña frente a ti, háblale a la montaña. Porque de cierto digo, dígale al monte: quítate, y el monte se va a remover. Lo que está diciendo es: esto es un tipo de oración que se puede hacer, que es la oración de autoridad, es la oración de fe y la oración en el Espíritu. ¿Qué tipo de oración es esta? Es la oración que le ordena a las tinieblas que retrocedan. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El hermano Gilla me contó a mí que él estaba en México, en el Distrito Federal, predicando una campaña. Ya está todo listo para esa cruzada. Cuando él llega, obispo, le llaman de la oficina del gobernador, del alcalde del Distrito Federal, y dice: esa campaña no va a ir porque ese estadio está alquilado y hay un juego que se va a hacer en ese estadio. Ya se habían gastado más de $50,000 en la publicidad del evento, y él está con todo el personal del ministerio listo para una cruzada con 60,000 personas, donde Dios va a hacer milagros y va a salvar a la gente. Y de repente le dicen esto, y le cayó un balde de agua fría a todo el personal. Y Gille dijo: tranquilos. Se metió en una habitación y dijo: aquí yo no salgo hasta que Dios no me diga. Eso siempre lo hacía. Él asaltaba el trono de Dios con oración, porque él sabía que la oración de fe funciona siempre. ¿Alguien puede alabar al Señor en esta iglesia? Y él comenzó a orar, y a orar, y a gemir, y a clamar, y a llorar delante de Dios. Y llegó un momento, como a las 3 o 4 horas, eso me lo contó él a mí, el Espíritu de Dios le dijo: ya no ores más. Y comenzó a reírse, solamente a reírse. Le cayó una risa a todos los hermanos del ministerio. Si es otro evangelista que no era de oración ni era de profundidad, hubiese recogido las maletas y se va. Pero él dijo: de aquí yo no me voy, porque aquí me mandó Dios. Al otro día que comienza la cruzada, en la mañana, alguien muy importante en México fue y se movió en oficinas importantes y llamaron como a las 11 de la mañana. Cancelaron el juego de fútbol que hay aquí y todo, y la cruzada va. Poderosa cruzada en el territorio. La oración de fe, la oración de fe, la oración de fe, la oración en el Espíritu hace que lo que no se mueve de modo natural se mueve de modo espiritual. Alguien alabe al Señor esta mañana en este lugar. Poderoso. ¿Cuántas más le dejo? Obispo, le voy a dejar 2 más y con esta me voy. Aleluya. La ofrenda es un arma de guerra espiritual. Y aunque muchos manipulan esto porque andan detrás del dinero y forzan en la Biblia a veces cosas que la Biblia a veces ni siquiera dice, pero en el texto bíblico yo encuentro que ponerle una ofrenda en el altar a Dios es una arma de guerra espiritual. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, cuando Jacob sale de su casa huyendo de su hermano Esaú porque lo iba a matar, tuvo una parada primera en Betel. Y allí Dios se le aparece y le habla. Y Jacob andaba sin nada en los bolsillos, pelado. Y dice el texto bíblico que Jacob allí le hizo un voto a Dios. ¿Qué es lo que es un voto? Una ofrenda.
Y cuando él le hace ese voto a Dios, Dios recibe las ofrendas, Dios recibe los votos. ¿Alguien lo sabía? En el capítulo 31, cuando 20 años más tarde Jacob viene de allá, de la casa de Labán, él viene otra vez hacia atrás y Dios vuelve y se le aparece a Jacob y le dice a Jacob en el capítulo 31, si usted quiere buscarlo, verso 13, dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste el voto. ¿Por qué Dios le dice eso a Jacob? Porque le recibió el voto a Jacob, ¿o no? Es Dios que está hablando allí. Tú me hiciste un voto y a mí nunca se me ha olvidado. En Génesis, en el Salmo 20, ¿qué dice en el Salmo 20? Gloria a Dios. Dice: Dios haga memoria, dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Cuánto quieren que Dios lo oiga cuando estén en momentos difíciles? Dice: el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga, dice, y haga memoria de todas tus ofrendas. Ese día Jacob estaba bien apretado, hipo, porque venía su hermano Esaú con 400. Y si viene Esaú, no era un comentario que había de que Esaú era cazador, sabía matar animales, y Jacob dijo: este hombre no juega con la vida de él. Y Jacob iba asustado cuando iba frente a Esaú. Pero detrás de Jacob venía Labán también. Así que Jacob estaba, como decimos en República Dominicana, como la torta, fuego arriba y fuego abajo. Y Dios se le aparece y le dice: acuérdate que tú me hiciste un voto. Acuérdate. Y por eso el Salmo 20 dice: Dios haga memoria. La ofrenda en el altar hace que Dios en el día del conflicto se acuerda de ti. Alguien alabe al Señor. ¿Por qué no le alaba? Yo no oigo la alabanza, yo no sé lo que está pasando. Dios se acuerda de nosotros. Déjenme darle otra prueba más. Génesis 35, verso 1. ¿Cuántos están conmigo en la Biblia? A mí me gusta tener la Biblia. Jacob, en el capítulo 34, pasa un incidente. Ellos están en Siquén. Y viene un príncipe de esa comarca, se enamora de una hija de Jacob llamada Dina, la viola, y los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, los varones, se metieron a la comarca y acabaron con todo el mundo. Le arrancaron la cabeza a todo el mundo. Y cuando Jacob supo eso, dijo: hasta aquí llegué yo. Jacob sabía que esa ofensa a ese territorio era grave. Y Jacob en ese estado dijo: Dios, de esta sí no me escapo yo. Miren el capítulo 35, en medio de esa tribulación, dice el verso 1. Dijo Dios a Jacob. ¿Quién dijo? Dios. Aquí no está hablando el hombre, aquí está hablando Dios. Levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Dios no le dijo: Jacob, ahora ármate de Uzi y búscate metralleta y hazte unos muros alrededor de tu casa. No le dio armas naturales. Dios te dijo: Jacob, ¿qué fue lo que hiciste cuando tú venías huyendo de tu hermano Esaú? Me hiciste un altar en Betel, me hiciste una ofrenda y me hiciste un voto. Haz lo mismo ahora. Haz lo mismo ahora. Dios le dice a Jacob: vuelve y haz el altar, porque Dios sabía que un altar para Dios y una ofrenda para Dios es algo que rompe pesados ataques de las tinieblas. La ofrenda en el altar es un arma poderosa de guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿A alguno no le gusta esto? ¿No le gusta esto? En Génesis capítulo 9, Noé sale del arca obispo. Y cuando Noé sale del arca, ¿qué es lo primero que hace? Génesis 8, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Lo primero que Noé hace es darle una ofrenda a Dios cuando sale del arca. Y cuando él sale,
Dice, tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Escuchen bien que en ese momento había escasez de animales porque está saliendo del arca. Porque a veces tú das, si tú tienes en abundancia, tú coges y das. Pero no había abundancia en ese momento. Y dice el texto, verso 21, y percibió Jehová olor grato. Es decir, esa ofrenda que no está poniendo en el altar, Dios la recibe con gratitud. Y mire lo que dice el texto. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Es decir, que la ofrenda que Noé pone en el altar cambia el corazón de Dios. ¿No me están entendiendo todavía? ¿Por qué no le aplaude al Señor con libertad? Yo siento este aplauso que necesitan subir los aplausos porque son para Dios. Estoy diciendo que cuando Noé pone la ofrenda, Gloria a Dios. Dios dice, espérate un momentito, Noé, ya no voy a destruir la tierra de la manera que la hice. ¿Cuándo lo dice Dios? Cuando recibe el olor grato de una ofrenda que está sobre el altar. Es decir, que la ofrenda en el altar mueve el corazón de Dios. Estoy siendo fiel a las escrituras, obispo. Siendo fiel a la palabra. David censa al pueblo. Y dice el texto bíblico que por censar al pueblo ofendió a Dios. Hizo un censo. Dios no quería que se hiciera censo. Porque hacer un censo era como orgullo espiritual. Dice, ¿cuánto yo tengo de caballería? ¿Cuántos generales tengo? ¿Cuántos coroneles tengo? ¿Cuántos jinetes tengo? ¿Cuántos caballos tengo? Eso es como saber dónde estaba su fuerza. Y inclusive un general que estaba al lado de él le dijo, rey, no hagas eso, eso no le va a caer bien a Dios. Con todo y eso David lo hizo. Y dice el texto bíblico que Dios se ofendió por eso. Y comenzó un juicio sobre toda la nación. Comenzó Dios a matar gente, a matar gente. El ángel de Jehová con una espada, arrancando cabeza, arrancando cabeza. Cuando ya iban 70,000, David dice, Señor, pero está grave la situación, fui yo que pequé, ¿qué pasó? Dios le dice, ve rápido a la era de Araúna, Jebuseo, Aleluya. y hazte un altar. El mismo Dios le dice a David lo que tiene que hacer. Y cuando David va a Araúna, le dice, te regalo eso. No me lo regales, yo te lo compro porque estoy en un apriete muy serio. Tomó el lugar, preparó un altar. Cuando puso la ofrenda sobre el altar, dice el texto bíblico que Dios le dijo al ángel de Jehová, detente. ¿Alguien alaba a Dios en esta iglesia? La ofrenda hizo que un juicio de Dios se detuviera. Pasó con Moisés y con Aarón, no sé si alguien lo recuerda, que por causa del pecado del pueblo, Dios comenzó también a matar gente. Y Moisés le dijo a Aarón, busca el incensario. Y cuando Aarón tomó el incensario entre los vivos y los muertos, el incensario es un instrumento que usaba el sacerdote para presentar el incienso a Dios, que es una ofrenda que sube a la presencia de Dios. Cuando Aarón hizo eso, dice la Biblia que se paró la mortandad. Le puedo probar por la Biblia que en toda la escritura, cada vez que alguien ponía una ofrenda, Dios se movía y removía el ataque del enemigo, o si era un juicio de Dios, también lo removía. Jonás, ¿cómo andaba Jonás? ¿En obediencia? No, andaba en desobediencia. Pero si ustedes leen el libro de Jonás despacio, observen que Jonás en el vientre del pez le hizo un voto a Dios. Se lo demuestro por la Biblia. Búsquelo. Le digo, yo te voy a pagar el voto. Él hizo un voto, pero lo hizo el voto como Jacob. No tenía ofrenda en la mano. No podía ir al cajero, nada. Está metido está cogido, metido en el vientre de un pez. Pero le dijo a Dios, Señor, yo te lo voy a dar la ofrenda. Le hizo una promesa, le hizo un voto a Dios. Y dice, yo te lo voy a pagar ese voto. Con Dios no se puede jugar. Y Dios, cuando vio que Jonás le hizo un
una promesa de una ofrenda. Le dijo al pez: sácame el muchacho del pez. Y dice el texto bíblico que después que Jonás dice eso, entonces el pez se mueve de inmediato. Después que Jonás termina de hacerle un voto a Dios. Los votos que hacemos sobre el altar, Dios los recibe personalmente y se mueve a favor de nosotros. Alguien debiera aplaudirle de verdad. Ese aplauso no es para Dios. La ofrenda mueve. Yo les dije, el evangelista Guillermo estaba en un momento bien apretado en el ministerio. Estaba bien apretada las finanzas. Y la junta del ministerio, un grupo de hermanos que estaban con él en la junta, le dijeron: hermano Gille, lo que está aquí en la cuenta, pues vamos a manejarnos con mucho prudencia para los gastos. Y Gille dijo: no, la ofrenda que está ahí en la cuenta del ministerio, yo la voy a ofrendar. Y Vicente Vale, Fran Martínez y todo el grupo, Hito Tavares, le dicen: hermano Gille, pero no es prudente hacerlo. Yo voy a ofrendar. Y comenzó a hacer cheques de $1,000. A mí me mandó uno. $1,000 para la India en un hogar que él tenía allá de niños. $1,000 para un hogar de adictos en República Dominicana. Me lo mandó a mí para yo llevárselo. Yo recibí ese cheque gris. Y comenzó a mandar $1,000 aquí, $1,000 aquí. Pero ¿y cómo usted hace eso? Eso es lo que voy a hacer. Y comenzó siembra. Y ofrendas. Y la junta del ministerio estaban en shock, estaban atribulados. Porque había que pagar los satélites, había que pagar más de 100 empleados en el ministerio Cristo Viene. De repente esa semana hacen una avanzada y comienzan las llamadas. En República Dominicana yo recibí una llamada. Había un señor que se estaba muriendo en la capital. Vivía en el ensanche Luperón. Y ya se iba a morir. Y él tenía un dinero en el banco, en el VHD, un certificado. Y vio allí en la televisión. Y cuando él lo ve en la televisión, él dice: ya yo me voy a morir. ¿Qué voy a hacer yo con ese dinero? Dejárselo a los hijos para que se estén peleando. Se lo voy a mandar a ese hombre. Nos llamaron y yo fui a la casa del Sánchez Luperón. ¿Sabe cuánto le mandó él allí? $50,000. Yo estoy en mi casa en Santiago y suena mi teléfono. Y cuando lo levanto, Dios le bendiga. Zapata y Gille que te habla. Gille Ávila llamándome. Ve a tal lugar que me acaba de llamar una mujer. Había una mujer, esposa de un empresario en Santiago, que tenía vacaciones para toda Europa. Y su esposo le había dado una gran cantidad de miles de dólares. Y ella viendo allí fue impactada y dijo: yo no voy a coger ninguna vacación. Yo no voy a mandar el dinero a ese hombre que él lo necesita. Me llamó Gigi a mí y me dijo: este es el número de ella. Fui con mi esposa a la casa de ella. Y cuando fui, me dijo: miren, yo tengo una ofrenda, pero no quiero ni que mi marido sepa, porque él no sabe lo que yo voy a hacer. Le dije: pues tranquila, mire, Gigi viene la semana que viene a dar una cruzada que tiene con nosotros. Vamos a tomar esa ofrenda y yo la voy a llevar para que usted misma se lo entregue. Pues así mismo lo hicimos. $10,000. Y comenzaron 5,000, 10,000, 20,000. En cuestión de días, él repartió como 10 cheques de 1,000. Y en cuestión de días, había más de $500,000. Porque la ofrenda del altar mueve la mano de Dios. Yo no sé si alguien se está ofendiendo conmigo aquí esta mañana. ¿Alguien se está ofendiendo conmigo? ¿Alguien se está molestando conmigo? Es la palabra de Dios que dice que la foto en el altar mueve la mano de Dios. Alguien que se ponga de pie y alabe a Cristo en esta iglesia. La ofrenda mueve la mano de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, rabajanda! ¡Aleluya! Déjenme darle uno más y ya me voy. Unos minutitos y ya me voy. Hay un arma, se puede sentar unos minutitos. Hay un arma que la veo que el obispo Infante la usa mucho. Me alegra tanto un pastor llamar a gente para hacer un ayuno en la iglesia.
y los llama y los pone aquí a orar por ellos. Eso como que no es muy común ya. Porque el sistema que la gente vive ahora con esa agonía por la comida y las cosas de este mundo. Pero el ayuno es un arma pesada del mundo espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Por la Biblia. Ustedes recuerdan en el libro de Esther, Mardoqueo le manda una cartita a Esther, le dice: haz algo, háblate con el rey, hay una amenaza de muerte sobre nosotros. Y dice el texto bíblico que Esther le manda un papelito a Mardoqueo: Mardoqueo, las cosas no son como tú piensas. En el palacio las cosas son diferentes. Tú piensas así, pero si yo me le presento a este rey sin él llamarme, la vida mía está. Esto no es un relajo. El protocolo del palacio no es así. Así que estate tranquilo. Y Mardoqueo le vuelve a mandar otro papelito y le dice: a ti se te olvida que si mandan este edicto y lo cumplen, la primera que te vas eres tú, porque tú también eres judía. Ah. Y Mardoqueo dice: pues está bien. Este dice: un ayuno de 3 días. Metámonos todos en ayuno. Y dile al pueblo entero que hasta los niños, hasta los animales, todo el mundo en ayuno. Esto no es un asunto para el hombre. Aquí el hombre no puede hacer nada. Esto es Dios. El ayuno es un arma pesada en el mundo del Espíritu Santo, en el mundo de Dios. O sea, el texto bíblico, que Amán estaba contento porque Amán ya tenía todos sus planes. Había agarrado al rey para que el rey diera ese edicto. En los 3 días de ese ayuno, Dios cambió la torta de una forma sobrenatural. Porque de repente el rey manda a llamar a Amán y le dice, la reina le dice: vamos a hacer una cena y vamos a comer. Y Amán está contento porque Amán dice: oye, pero el rey está bien conmigo, esto está tremendo conmigo. Y Amán se sentía navegando, el diablo se sentía navegando en ese ambiente de victoria. Pero dice el texto bíblico que en ese llamado ayuno, Amán cometió varios errores. Dios puso al enemigo a cometer torpezas. Amén. Sí. En una lo agarró el mismo rey infraganti, rogándole a la reina. Y el rey dice: pero ven acá, ¿y qué te pasa a ti con mi mujer? Él pensaba que estaba en buenas, pero Dios los puso en malas. El ayuno, ¿sabe lo que hace el ayuno? Cambia los planes del diablo y te pone los planes de Dios a favor tuyo. Eso hace el ayuno. Denme un amén que se oiga en esta iglesia. Y Esther se le presenta al rey sin el rey llamarla. Santo. Esther se arriesgó a que le quitaran la vida. Cuando ella se presenta sin el rey llamarla, el rey le extiende el cetro y le dice: hasta la mitad del reino te doy. ¿Qué significa eso? Favor de Dios. El ayuno hizo que Esther tuviera favor de Dios. ¿Saben lo que? Si usted no entiende lo que significa favor de Dios, cuando tú tienes el favor de Dios, Dios te pone en buenas. Hasta con los enemigos tuyos te pone Dios en buenas. Las puertas que el hombre no puede cerrar se te abren frente a ti. Ese es el favor de Dios. La horca que hicieron para matar a Mardoqueo, ahorcaron a Amán. Y el rey llama a Amán y le dice: ¿qué se puede hacer con alguien que el rey quiere honrar? Mardoqueo dijo: ese es a mí que me va a honrar. Se arregló. Bueno, una gente que tuvo que honrar, lo mínimo que se le puede hacer es que se le da la vestidura del rey, se le da el carro del rey, se le da el anillo del rey y se pasea por toda la ciudad. Y el rey le dice: ve y haz eso tú con Mardoqueo, el que está allí. Era un portero Mardoqueo
Pero después del ayuno, él siguió siendo portero. ¿A dónde lo llevó Dios? El ayuno hace que tú estás en el anonimato donde nadie te conoce y Dios te mueve a las posiciones de la victoria más grande. Alguien levante su mano en esta iglesia y alabe a Cristo. El ayuno cambia los planes del diablo. Pero déjenme decirle para terminar que en Esther eran los planes del diablo y Dios los cambió. Pero en el libro de Jonás dice la Biblia que Dios decidió destruir a Nínive. No el diablo, era Dios. Era un juicio divino que había sobre Nínive. Y Dios manda a Jonás a darle mensaje a Nínive. Porque ahora no es un ataque del diablo que hay contra Nínive, es un juicio de Dios. Y Nínive se mete en ayuno. Y después que se mete en ayuno, Dios le dice a Jonás: ya no voy a hacer lo que yo iba a hacer con ellos, ya no lo voy a hacer. Y Jonás se entristeció. ¿Alguien sabe por qué Jonás se entristeció? Los ninivitas eran descendientes de los asirios y los asirios habían acabado con la familia de Jonás. Eran verdugos, le clavaban espadas a las mujeres embarazadas, los arrastraban con cabello, los descuartizaban. Y en ese estado, obispo, Jonás estaba resentido, dolido su corazón, porque esta gente le había hecho mucho daño a su familia. Ahora cuando Dios lo manda a Nínive, Jonás dice: ay, que se los lleve el diablo a esta gente, porque eso es lo que merecen. Pero esa gente usaron una llave que está bien guardada. ¿Cuál fue la llave? El rey dijo: pues que con que Dios a nosotros nos va a destruir con toda la razón por nuestro pecado, pero no, tranquilos. Todo el mundo por decreto aquí está en ayuno, hasta el perro y hasta el gato está en ayuno. Todo el mundo. Y cuando se comenzaron en ayuno a clamar a Dios, ¿saben por qué el ayuno es poderoso? Porque el ayuno es una necesidad natural. Comer no es pecado. Si usted adultera, usted peca. Si usted roba, usted peca. Si usted miente, usted peca. Pero si usted come, usted no peca. Porque comer no es pecado. ¿Por qué el ayuno es tan poderoso? Porque tú le ofrendas al Señor un deseo legítimo de comer. Y cuando tú puedes darle al Señor el deseo de comer a Él, eso significa que tú amas mucho al Señor. Y eso significa también que Dios está primero que tus necesidades. ¿Sabes por qué hay muchos evangélicos que están atados por la carne, atados por el dinero, atados por el mundo, atados por la vanidad, atados por las tinieblas? Porque no ayunan. Porque el ayuno disciplina los apetitos de la carne. Porque si tú puedes controlar un deseo que es digno, que es honorable, que es legítimo, que tú puedes comer y no pecas, si tú le puedes ofrendar eso a Dios, ¿qué más tú no le puedes ofrendar a Él? Así que cuando Dios tenía un juicio para Nínive, Dios cambió. Y hay gente que dice: no, cuando Dios dice una palabra, Dios no vuelve atrás. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dios dijo que iba a destruir a Nínive y después dijo: no lo voy a destruir. Tú no sabes, cuando Dios dice algo, Dios lo va a hacer. Pero si hay alguien que se aparece y se humilla y le mete un ayuno profundo al Señor, puede mover también la mano de Dios. Alguien debiera alabar al Señor. Yo no sé por qué no levantan las manos y las mueven en alabanza al Señor. El ayuno es un arma poderosa de guerra espiritual. Así que en el libro de Esther, el ayuno hizo que los planes del diablo fueran destruidos. En el libro de Jonás, el ayuno hizo que los planes de Dios sean cambiados. El ayuno elimina los planes del diablo y cambia también los planes aún del mismo Dios. Entonces el ayuno es un arma muy poderosa de guerra espiritual. Así que si en esta mañana te está yendo mal, estás muy enfermo, estás fracasando en tu casa, tus hijos están destruidos, hay destrucción alrededor de ti, estás sufriendo porque el diablo te ataca, no te pongas triste. Tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas
y de argumentos. ¿Por qué dice de argumentos, obispo? ¿Sabe por qué dice de argumentos? Porque cuando la gente tiene muchos argumentos en la mente, Cristo no sana, eso no es verdad. A mí no me ha sanado, estoy orando 20 años. ¿Cómo que Dios qué? No, eso no es verdad, porque a mí no. Y ponemos la experiencia de nosotros por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y yo les digo a ustedes en esta mañana, las armas de nuestra milicia no son carnales. Así que no comiences a llamar a tu vecina para criticar el otro y destruir el otro para que te den ese trabajo. ¿Saben lo que hizo una gerente con una evangélica? Le dijo, la atacaba, la presionaba, le decía, la atacaba y la tenía desesperada que se iba del trabajo. Y ella dijo, me voy a meter con Dios. Y comenzó a buscar a Dios, a derramar lágrimas delante de Dios. Y se metió en ayuno con el Señor. ¿Saben qué pasó? La llamaron a ella. El jefe de la empresa dijo, de ahora en adelante usted es la gerente aquí. ¿Alguien está entendiendo el testimonio? Entonces la gerente que estaba quedó por debajo de ella. Y cuando ella llegó, ahora estaba la mujer temblando ante la hija de Dios. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros usamos las armas poderosas que tenemos en Dios. No son armas simbólicas, son armas reales. Yo no estoy hablando de armas simbólicas, son armas reales. La palabra de Dios, la oración de fe, la ofrenda en el altar, el ayuno, son armas poderosas de guerra espiritual. Amén, denme un amén. ¿Por qué no me dan un amén al Señor en esta iglesia? Así que nadie tiene que estar triste aquí, nadie tiene que estar acongojado, porque tenemos armas poderosas en Dios. ¿Cuántos tienen esas armas poderosas en Dios? Pónganse de pie y levanten sus manos y adoremos. Porque no me dio tiempo para hablar de otras armas, pero la alabanza es un arma de guerra espiritual. Sabían que la alabanza es un arma de guerra espiritual, pero no me dio tiempo hoy. Levanta tus manos y adóralo y bendice al Señor. Oh, rabajanda, rabasanda, rabajaya. Las lenguas son un arma de guerra espiritual, si usted no lo sabía. La oración en el espíritu. Vamos, levanta tu mano, pueblo. Yo no te oigo adorando, yo no te oigo clamando, yo no te oigo declarando a Dios. Oh, rabajanda, rabasanda, rabajaya. En el nombre de Jesús. Oh, rabajanda, rabasanda, rabajaya. Yo siento una unción que está fluyendo ahora. Voy a orar por los enfermos ahora. Voy a orar por los que están en necesidad, los que están. Levanta tus manos, clama conmigo. Si estás enfermo, si hay alguien enfermo en tu casa, no importa dónde esté, vamos a orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que derrames un bálsamo sobre nosotros aquí. Mi esposa, por favor, acompáñame en esta oración. Yo te pido, Señor, en esta hora, que derrames un bálsamo de sanidad sobre nosotros. Levanta tus manos, iglesia, por favor. Yo no siento que el pueblo está clamando conmigo. Derrama un bálsamo sobre nosotros. Sánanos en esta mañana. Sánanos, Señor. Libéranos. Rompe las cadenas sobre nosotros. Rompe las cadenas sobre las vidas. Las personas que están atadas, que están oprimidas, que están ligadas por el poder maligno. En esta hora nosotros clamamos y pedimos que derrames sanidad. Sánanos, Señor. Libéranos, Señor. ¿Alguien está orando por sanidad ahora? En el nombre de Jesús. Tócanos, Señor, y trae sanidad. Recibe sanidad. Hay una unción ahora fluyendo de sanidad. Alabado Dios. Hay una persona que está recibiendo sanidad de una asfasia. El Señor está sanando a esa persona en ese momento. También el Señor está sanando a una persona de una inflamación en las rodillas muy fuerte. Bendito sea el Señor. No sé si es por problema de artritis o reumatismo, pero cuando hace frío es un dolor demasiado fuerte en tu rodilla.
Y en este momento el Señor está sanando a esa persona en esta hora. Hay problemas en el tímpano también, que el Señor está sanando, en el oído medio. En este momento, ahora, veo el Señor operando personas con problemas de oído, del oído medio, del tímpano. Y en este momento recibe sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, levanta tus manos, que esta unción fluyendo ahora. Recibe sanidad. Reprendemos el espíritu de enfermedad, le mandamos que salga fuera ahora. En el nombre de Jesús. Alguien está recibiendo sanidad de diabetes, de azúcar. Tiene un caliente en el cuerpo. El Señor te está sanando ahora. Recibe esta sanidad. Yo reprendo la enfermedad, los dolores en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, sal fuera ahora. Artritis, reumatismo, dolores. La palabra está fluyendo. Hay muchas sanidades ahora en piernas, en los brazos. Puede levantar los brazos, mover las piernas. El poder del Señor está fluyendo. En el nombre de Jesús recibe. Hay varias personas siendo sanadas de condiciones estomacales. Hay alguien que tiene úlcera en la parte izquierda de su estómago, tiene úlcera. El Señor te está sanando esas llagas en el estómago. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo trastorno del sueño para dormir, reprendo todo espíritu de insomnio y trastornos en el sueño, se van fuera en el nombre de Jesús. Recibe sanidad ahora. Recibe sanidad. Hay una unción ahora. Levanta tus manos y dale gloria al Señor. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Hay una persona que le dio COVID y ha quedado con lo que tiene que ver con la respiración, el nivel de oxigenación bajo. Y en este momento el Señor está subiendo esos niveles de oxigenación en tus pulmones, en tus bronquios. Bendito sea el Señor. Una persona también que tiene la frecuencia cardíaca lenta. En este momento el Señor está regularizando tu frecuencia cardíaca en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tremendo, la unción. Levanta tus manos, recibe. Yo quiero que las personas que Dios está tocando, algunos vengan rápido aquí. Todo el que sabe que Dios le está tocando, todo el que sabe que Dios le está tocando ahora, alguien que venga al frente a darle gracias a Dios por la unción. Sentimos que hay muchas personas siendo sanadas en esta iglesia. Y tú sabes que Dios te está tocando. Corre al frente, esa es la manera de Dios. Corre al frente, venga al frente. Y dale gracias al Señor por esta unción. Oh, rabajanda, ramasata, rabajaya, rabajanda, rabajata. Oh, rabajanda, ramasaya. Alguien está clamando por alguien en su casa. Yo siento que Dios allá en la casa se está moviendo y está trayendo sanidad. Sanda Ramakata Ramasanda Ramahaya. Ora en lengua ahora conmigo. Ora en lengua en el espíritu. Ora en lengua en el espíritu. Fluye, fluye, fluye. Hay un hombre aquí que está siendo sanado de próstata. Tenían comienzo de cáncer, tenía como si fueran las células malas. El poder del Señor te está tocando ahora. Están recibiendo sanidad. Recibe sanidad. Hay varias personas que están rebajando de libras. Escúcheme bien, obispo. Personas aquí están rebajando de libras. Ese milagro lo hacía mucho Dios en las campañas de Gigi. Personas están rebajando de libras en esta iglesia. Estoy diciendo eso ahora de parte del Señor. El Señor está quemando obesidad y grasa en tu cuerpo. El Espíritu Santo le está haciendo. Muchos van a comenzar a rebajar de libras ahora. Toda esta semana van a estar rebajando. Por favor, se puede pesar. Estoy hablando de parte del Señor. Oh, rabajanda, ramasata, rabajanda, rabajayama. Levanta tus manos al cielo. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Pues reprendo el espíritu de enfermedad, espíritu de temor. En el nombre de Cristo, te mandamos que salga fuera ahora. Alguien está siendo operado por el Señor del fémur. Es como ahí en el muslo. Está recibiendo una sanidad. Por favor, lo levanta y lo mueves ahora, porque está recibiendo sanidad ahora mismo. Ven rápido al frente. Ven rápido al frente. Y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por esta unción. Alguien alaba a Cristo por lo que Dios está haciendo aquí ahora.
Aleluya, aleluya. Dios te bendiga, varón. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué tenías? ¿Qué pasó? Que yo tenía colitis ulcerativo con el lado izquierdo. En el mismo lugar que el Espíritu de Dios acaba de, en la parte izquierda. Úlcera. En los intestinos, y eso le provocaba a él, porque él está sano, le provocaba a él diarrea con sangre y mucosidad, y él sintió pasar cuando usted hizo el llamado, la gloria y la honra se la damos a Dios porque él está sano en el nombre de Jesús. Alguien dele gloria a Cristo porque hay un milagro aquí. Trabajando. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Él está temblando porque la unción está sobre él. La úlcera acaba de ser sanada por el Señor. Dale gloria, varón de Dios. Oh, Rabajanda, Ramajaya, Sata Rabajanda. La unción se está moviendo aquí en esta iglesia. Dios le bendiga. ¿Qué pasó con usted? ¿Qué tenía? Que me operaron de una pelota que yo tenía y me ha cogido infección. Eso no se me cierra, pero sentí ahorita que me estaba orando. Que me cerró así, me quitó el dolor y el ardor en el nombre de Jesús. Yo me declaré libre y sana en el nombre de Jesús. Un oído sano milagrosamente por el poder del Señor. Gracias, Jesús. Esa es unción tremenda. Aleluya. Pasó con usted que tenía. Rodillas, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo? Yo tengo muchos años bregando con mis rodillas, bendito sea Dios, pero cuando te digo de las rodillas, yo sentí algo en mi cuerpo que me estaba quemando desde los pies hasta la cabeza. Bendito sea Dios. Por eso, pastor, gloria a Dios. Ella, levántela. Gloria a Dios, gloria. La gloria es de Dios. Aleluya. Está nueva su rodilla. Alguien dale gloria a Cristo en esta iglesia. Aleluya. Tremenda unción. Dios te bendiga, varón. ¿Qué pasó? Sí, yo sufro de insomnio por mucho tiempo y cuando usted paró la palabra, se iba fuera el insomnio, sentí un fuego, un calor de parte del Señor. Se fue esa maldición. Levanta tus manos y dale gloria. Alguien dele gloria a Cristo en esta iglesia. Oh, Rabajanda, Rabajaya. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gloria a Dios por esta unción. Dios te bendiga, pueblo. Obispo, gracias por el honor de recibirnos. Dios le bendiga mucho. Amén. Pastor Zapata, gloria al Señor. Vamos a orar con el Padre en el nombre de mi Señor Jesús. Aquí está un relevo fuerte. Padre, gracias por ayudarnos. Ahí está delante de ti, Señor, para poder ministrar en este lugar, Señor. Gracias. Gracias por su esposa. Gracias por las hermanas que la acompañan. Yo te pido que tú lo honres día a día. Que tú guardes su salida y su entrada, Dios. Que tú traigas paz a su alma. Que tú renueves su fuerza, Dios. Y le des sabiduría en abundancia para caminar por encima de las aguas, por encima del fuego, Dios. Ayúdanos, Señor. Honra a este hombre. En el nombre de Cristo lo bendecimos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias porque tú nos tomaste para esta hora, Dios. Aleluya, los años han pasado y mantiene el fluir tuyo sobre su vida. Gracias, Señor, por él. Gracias por usarlo para bendecirnos a nosotros. Gracias por usarlo para bendecir a multitudes. En el nombre de Jesús lo bendecimos al junto de la congregación que pastorea. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amamos su presencia. Levanta tu mano. Proclama liberación de esta mañana. Proclama liberación de esta mañana. Proclama vida abundante en esta mañana. Oh, Dios grande. Oh, poderoso de Israel. Grande en batalla. No hay otro como tú, Jehová. No hay otro como tú, Jehová. No hay otro como tú. Tú no tienes rivales. Tú no tienes competencia, Jehová.
Gloria a Jesús. Hermano, que Dios le bendiga en esta linda tarde. El Señor le bendiga más. Gloria a Dios. Nos vamos a despedir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Todo en comunión, gloria a Jesús, y clamando al Señor, dándole gracias por este mensaje de hoy. Gloria a Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios mío, te adoramos, te damos toda gloria y toda honra a ti, Jehová. Mira que vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, esperando que usted nos lleve con bien a nuestros hogares, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo, Señor. Que cada chofer, gloria a Jesús, sea cuidado en el camino, los que van a cruzar las calles, los que van a coger autobús, los que se van en el tren, Dios mío, cuídalo y protégelo en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Y hasta mañana. Gloria al Señor. Un abrazo.